En el primer video de esta serie definimos que la tabla periódica es un documento que contiene información de los átomos de todos los elementos químicos conocidos. Por aquí les dejo una imagen y el enlace del video para que lo visiten. En este contenido explicaremos qué significa grupo de elementos químicos y la relación de este concepto con el origen del nombre, tabla periódica. Vamos, acompáñenme para que no te quedes con la duda. Los nuevos con la tabla periódica notarán que los elementos químicos están ordenados con números naturales. El hidrógeno ocupa la posición 1, el helio la posición 2, el litio ocupa la posición 3, el berilio la posición 4 y así hasta el oganesón que ocupa la posición 118. Los más adelantados en el tema saben que estos números naturales representan al número atómico del elemento y están relacionados con la cantidad de protones en el núcleo del átomo. Observando la tabla periódica notaremos que del hidrógeno al helio hay una separación de 16 elementos químicos y además que estos dos elementos encabezan columnas de otros elementos. La segunda fila inicia con el litio, que se encuentra debajo del hidrógeno, seguido del berilio, que también encabeza una nueva columna de elementos. De ahí hay un salto hasta el boro, carbono, nitrógeno, oxígeno y flúor. Todos estos también encabezan columnas de elementos. El neón ya es parte de la columna que encabeza el helio. Contando columnas, notaremos que la tabla periódica contiene 18 columnas de elementos químicos. Compruébalo y verás. Resulta que la mayoría de los elementos químicos que componen una columna tienen propiedades atómicas, físicas y químicas semejantes, es decir, se comportan casi de la misma forma. En las tablas periódicas antiguitas, las columnas se llamaban familias y se identificaban con números romanos, 1A, 2A, 3A, 3B hasta el 8A. En las tablas periódicas modernas, las columnas se llaman grupos y se representan con números arábigos, 1, 2, 3, 4, 5 hasta el 18. De ahora en adelante, las columnas de elementos les llamaremos grupos. Entonces, en la tabla periódica hay 18 grupos de elementos químicos. Ahora veamos la semejanza de las propiedades de los grupos. Por ejemplo, en el grupo 18 están los elementos helio, neón, argón, criptón, xenón y radón. La semejanza entre estos elementos es que todos son gases y rara, pero muy rara vez forman compuestos con otros elementos, por lo que se les llama el grupo de los gases nobles, porque no se van con otros elementos. Hablemos del grupo 1, las que encabeza el hidrógeno, llamado metales alcalinos. Con excepción del hidrógeno, los elementos de este grupo, litio, sodio, potasio, rubidio, cesio y francio, son metales brillantes, blandos y altamente reactivos. Y antes que se me olvide, les comento que de este grupo el hidrógeno es adoptado, pero no sé si el pobre está enterado, ya que sus características son de un tipo de elementos llamados no metales. De paso les comento, en la tabla periódica hay tres tipos de elementos representados con cuadritos de colores: los metales, los no metales y los metaloides. Respecto al adoptado, el hidrógeno, cuando abordemos el tema la tabla periódica y la configuración electrónica, entenderemos por qué está en el grupo de los metales alcalinos. Sabiendo todo esto, comento algo muy importante. Para que los elementos químicos en la tabla periódica quedaran organizados en grupo, se aprovechó que las propiedades de los átomos de los elementos se repiten con cierta regularidad. Por ejemplo, después del elemento 10, el neón, sigue el elemento 11, el sodio. El sodio es un metal muy reactivo, semejante al litio.
Entonces en la tabla periódica se escribe bajo este elemento. Siguiendo con la tabla periódica, después del elemento 18, el argón, sigue el elemento 19, el potasio. Coincidentemente es un metal reactivo con propiedades parecidas al litio y al sodio. Ocurre lo mismo con el rubidio, cesio y francio. Como ya vimos, todos estos elementos están en el mismo grupo. Entonces, concluimos que los elementos químicos están organizados en la tabla periódica con base al orden creciente de sus números atómicos y en la repetición de las propiedades atómicas, físicas y químicas de sus elementos por cada cierto periodo. De la repetición periódica de las propiedades de los elementos proviene el nombre tabla periódica. Ahora que ya sabes que la tabla periódica está organizado en el orden progresivo de sus números atómicos y en grupos de elementos con propiedades semejantes, quedan otras preguntas por contestar. ¿Por qué la tabla periódica está dividida en dos partes? Pero ese es un tema que abordaremos en otro video. Suscríbete al canal, dale like al video. Nos vemos en la siguiente entrega. Cuídate mucho. Adiós.